hablamos sobre el Día de las Madres y hoy le tocó a los padres, a los hombres de la familia que nos hacen tan felices y que nos divierten tanto. Yo me acuerdo que desde pequeño siempre ha sido mi papá como un ejemplo para mí, la típica canción de Topollillo de que yo quiero ser como mi papá. Entonces discutiremos bastantes anécdotas, también cómo han influido ellos en nosotros y todo lo que significa ser padre, ser hijo y pues toda la relación que lleva todo eso. Bienvenidos a Emparejados. Su podcast favorito, donde hablamos de todo, sin saberlo nada. Antes de comenzar con el video, me gustaría platicarles, bueno, a ambos nos gustaría comentarles que casi en nuestro canal de películas y así estamos por llegar a los 1000 suscriptores, entonces sería de gran favor que vayan a verlo, los videos, se suscriban, porque en cuanto lleguemos a esa primera meta regalaremos pases para que vayan a ver la película que ustedes quieran, boletos para ti y toda tu familia, entonces solo necesitas suscribirte y pues apoyarnos en esos videos, pero ahora sí me gustaría que continuáramos con este especial del Día del Padre. Bueno, también suscríbete aquí, por favor. Yo, bueno, qué decir, o sea, creo que, bueno, tanto los papás como las mamás son muy especiales para todos, o sea, pues son literal nuestro ejemplo a seguir. Y pues, por lo general, o sea, algo que me parece muy curioso y muy raro, es una frase muy chistosa, ¿no? Un chiste de que el día de la madre muy padre y el día del padre pura madre, ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo veas así, si crees que hay una total diferencia entre el día de la madre y el día del padre, yo creo que sí, y yo creo que con, no sé si con justa razón, porque en mi caso no lo es, pero sí veo que en muchos lugares, pues la mamá es como la más presente, ¿no? La que está en casa. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, no sé si sea mundialmente así, la verdad desconozco y no quiero hablar sobre algo que no sé, pero sé que específicamente en México, pues yo creo que tiene mucho que ver, yo creo que o sea, hay una gran cantidad de niños, tampoco quiero decir una cifra, pero yo diría que de unos 6, 7 de cada 10 niños, pues no cuentan con un papá. No, es mucho, ¿no? Pon Bueno, tú que unos, o sea, cuatro. pero tal vez está el abuelito o así, Ah, pero tal vez el mero, mero papá biológico no está. Entonces yo siento que es más como por estadística, ¿no? Como ujú, que ujú, yo sé que hay papás excelentes, me tocó tener un muy buen papá y sé que a ti también, pero en el caso cuando no están o porque fallecieron, o sea, creo que hay ujú. muchos Ah, casos sí, 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 y es siento cierto. que es como siempre un poco más probable que esté la mamá, la abuelita o la tía haciéndose cargo, o sea, una mujer haciéndose cargo del niño o niña, que un papá. Siento que son poquitos los casos. No digo que no haya, estoy segura de que también hay muchos papás autónomos, pero yo creo que es por eso, ¿no? Yo también, una de las cosas que más, bueno, no me molesta porque todavía no me aplica, no soy papá, pero yo siento que como papá me molestaría bastante que para empezar no tengan un día fijo. O sea, el Día de las Madres sabemos que es el 10 de mayo y O el súper 12, guau, ¿no? ajá, en ciertos países. Bueno, aquí en México es el 10 de mayo, ya el país pues cambia un poco. Pero pues el Día del Padre es el tercer domingo de junio. Ya para empezar te complicas. O sea, ay, el 14 fue o no fue, ¿cuándo empezó? Y ya te pones a contar. Ya cuando menos te acuerdas, ya pasaron 3 domingos y pues ya valió, ¿no? O sea, y varía mucho porque, ponle tú que el primer domingo cayó el 1, entonces toca el 15, ¿no? Que el primer domingo cayó el 7, entonces toca hasta el 21, que va a ser este caso. Entonces, pues yo creo que el principal problema de que no se festeje tanto, tan bonito como en el Día de las Madres, es eso, ¿no? Pues primero que creo que hay más apego hacia las mamás porque tienen esa parte más de crianza o más de lugar seguro. Y pues que no tiene una fecha fija. A mí eso, yo cuando sea papá voy a decirles, a mí festéjenme este día, por favor. Sí, es que yo creo que es por eso, o sea, creo que nosotros tal vez hablamos desde el privilegio de haber tenido buenas figuras paternas, pero cuando no es el caso, yo creo que tal vez es un día que ni siquiera quieres recordar o no quieres ni saber qué fecha es. Y yo también como que a veces siento feo como que tienes que contar la fecha. O sea, siento que como para mí el 10 de mayo es como, ah, bueno, tengo estos días para ahorrar para su regalo, ¿no? O así. Y como que siento que entre fechas y entre domingos, más cuando ya empiezas a ser más grande, pues como que se te va. Y yo cuando era niña nunca sabía cuándo era el tercer domingo. O sea, para mí eso me confundía mucho. Entonces, pues sí, además siento que como que apenas lo empiezan como a mostrar como en, ay, regálale una taza o los calcetines, o así, como que siempre se me ha hecho muy chistoso que a una mamá le quieran regalar una licuadora y a un papá como una sudadera o una taza, como que digo, Sí, nada que ver, pero hablando de eso, yo me acuerdo mucho de que cuando yo igual iba en primaria, así pues ya saben que pues la escuela hace que los niños hagan manualidades para los papás, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Bueno, papás y mamás. Pero en el caso del Día del Padre, yo me acuerdo que siempre hacíamos la típica cartita en forma de camisa con corbata. No sé si ustedes, no sé si me imagino que tú sí lo has vivido. No sé si ustedes allá en casita también. Pero a mí eso se me hace algo muy cool. Yo decía, para empezar, ¿cómo hacen esa corbata, esa camisa? Ya se me hacía algo muy bonito. Y decía, sí, pues, o sea, mi papá siempre se viste así, ¿no? Y pues era muy,
pues no sé, infantil decirlo así, o muy de estereotipos, pero sí, o sea, a mí se me hace muy cool. Yo, bueno, ahorita en las escuelas creo que lo están cambiando bastante, ¿no? Creo que ya no hay, ni va a Sí, haber ni él, la mamá, ni él, el papá, va a haber como el día de la familia, que estoy a favor, aunque yo digo que se hubieran festejado los tres, o sea, todos, pero también el día de la familia, porque hay familias de todo tipo. yo creo que a mí, yo sí me inclino más por el Día de la Familia, porque creo que nunca sabemos la realidad de un niño. O sea, insisto, yo creo que incluso puede haber niños que se murieron sus papás y están a cargo de sus tías. O sea, hay tantos casos tan variados hoy en día que siento que un Día de la Familia incluye más a todos y no te sientes excluido, porque sí es como muy feo ver que, no sé, todos están haciendo una manualidad del Día del Padre y hay alguien que no, que se siente triste o en el día de la mamá. Entonces yo sí siento que por el bienestar de los niños y por su inocencia y que no empiecen como a generar, porque esas cosas sí Sí, te yo creo que marcan es. mucho, yo creo que es mejor. Y qué bueno los que tengan a su familia unida y todo, pero ahora sí que por empatía, ¿no? Que sea un día de la familia, que puedan ir los abuelitos, porque incluso tal vez sí están los papás, pero no pueden ir al convivio, Ujú, en entonces eso pues sí. que vayan los abuelitos o los tíos o los primos o los hermanos y así, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti te ha tocado muchas veces ir a convivios con tu hermanito. Sí, a mí, bueno, a mí me Entonces, encanta. yo creo que también y sirve que todos lo podemos disfrutar. Pero ya, ahora sí, yéndonos para el Día del Nos pusimos Padre muy filosóficos. y hablando específicamente de estos seres que comen fritos y cacahuates y ven los partidos o ven una película y se quedan dormidos, porque todos los papás suelen hacer eso. Tienen como unas botanas muy específicas en Muy de favoritas. señor. Ajá, o sea, para las ¿En qué mamás son los momento? churrumais y para los papás son los cacahuates, ¿no? ¿Crees que nos convirtamos en eso? No sé, no sé. Y bueno, no sé si quieras contarme como el primer recuerdo bonito que tengas de tu papá. Pues mira, antes de continuar con eso, me gustaría hacer un paréntesis. ¿Ustedes creen que todos los papás se parecen? Porque por lo que dijo Sofi, yo, o sea, realmente no sé a partir de qué edad, pero sí conozco a muchos, bueno, mi papá no es tan grande, pero conozco así a muchos señores que comen cacahuates ya, o sea, los japoneses así, yo digo, ¿a qué edad empezó todo eso? O sea, ¿en qué momento yo me convertiré eso? Y sí, Sí, los típicos memes que dicen de que todos dormidos, mi papá lavándose los dientes a las 6 de la mañana, ¿no? Haciendo mucho ruido. Y no sé si solo pasa a mí, también creo que a ti, o si es algo que pasa en todo México. sí, o sea, yo sé que mi papá, su plato de botana ideal son chetos naranja, palomitas acarameladas, fritos amarillos y cacahuates japoneses, churrumais si acaso. Y para él es así como A mi papá, ¿qué nos le gusta? Yo rifamos, creo que le ¿no? gustan los doritos, ¿cómo se llaman? Ah, pues los nachos, los cacahuates japoneses, pero no de los, no sé cómo se llaman, los que son así, que tú dices, esos, los más raros, no los típicos, es que no sé cómo, Toriyami, no sé, la verdad, no sé Tiene cómo se una llama. marca, o sea, mi suegro tiene una marca muy específica de cacahuates y tiene así, miren, un paladar para identificar cuando no son de los cacahuates que a él le gusta. Y hay algo más que iba a decir, se me fue ahorita, espero retomarlo, pero sí, o sea, esas botanas, ya me acordé me acordé que iba a decir. Igual, antes de decirte lo recuerdo de mi papá, no sé si han ustedes también visto esto, que en el paso Perdón. de tanto, no sé si hombres y mujeres, pero yo lo he visto así memes de hombres, que no sé, tienes 10 añitos y empiezas a pedir tacos de suadero de maciza. Ya a tus 20 pues que campechanos. Ya a los 30 que de tripa bien dorada. Y así, ya cuando eres papá o señor, empiezas a pedir, de De sesos, ojo. de moronga, de lo que encuentres. Y yo, o sea, creo que sí es real. No sé si es porque se va perdiendo, yo creo que sí, las papilas gustativas de la lengua y ocupas algo más fuerte. Pero, o sea, no sé si es. Yo creo que imagino que tiene esa explicación científica, pero se me Que, hace muy ajá, ¿no? raro. Que dice, cuando voy a los tacos con mis tíos, dice, no, dame dos de ojo todavía, pestañeando, ¿no? Y dame uno de lengua bien picadita. Sí, no, o sea, creo que los papás incluso en tacos tienen gustos bien raros y nos aplica mucho a su papá y a mi papá. Siempre se van al puesto de tacos que más Ay, sí, desconfianza te Dios puede dar. mío. O sea, ese que dices, me va a caer mal, de 5 por 25 pesos mexicanos, no sé si en su país, o sea, sea mucho o poco, pero créanme, es poquito. Y que tú dices así como, ay, no, eso no me dan confianza, parece que son los que más disfrutan y más les gustan, ¿no? O por ejemplo, bueno, como mujer les puedo decir así, o sea, he visto muchos memes y me llegó a pasar, que es así como, nosotras llevando a mi papá a la cafetería aesthetic, super vintage, con cero gluten, cuando mi papá solo quería ir por unos tacos de carnitas y su coca, ¿no? O sea, sí pasan cosas así, entonces, ya no sé si quieres pasar con los... A ver, recuerdas que yo tenga muy bonitos. No, el primero, o sea, el primero que se te Primero, venga. un recuerdo así que es que, uf. A ver, dame Sí, porque época. ñeñe si no me va a cambiar el tema y no. Como el del cumpleaños. A ver, un recuerdo que yo tenga. Bueno, así primeramente. Yo recuerdo que muy pequeñito me quería vestir mucho como él.
Así de que si él se ponía una camisa azul, yo igual me la quería poner. Si él hacía esto, yo igual quería hacer eso. Y pues así, o sea, así el primer recuerdo, no sé cuántos años tenía, me imagino que 2 o 3. Y tengo un recuerdo de ponerme una camisa azul, él traía una camisa azul, y ponérmela y decía, ah, soy mi papá. Algo así. Así el primero es ese. Digo, no sé cuántos años tenía, pero muy chiquitito. ¿Tú el tuyo? Yo creo que el mío, pero o sea, como, o sea, es lo primero que se me viene a la mente, pero sé que como que fue una costumbre que mantuve muchos años. Yo con mi papá me llevo muy pesado, siempre, bueno, más de chiquita, como que era mucho de molestarlo yo a él conmigo nunca. Ujú. Y creo que, o sea, cuando estaba chiquita, como que siempre para molestarlo yo tomaba impulso, o sea, si lo veía acostado tomaba impulso y corría, y iba y como que me la aventaba encima, ¿no? Y, o sea, me acuerdo mucho de una vez que fue tanto su hartazgo de que yo siempre me la aventaba que se volteó y yo salí volando al otro lado de la cama y me pegué y me enojé mucho con él. Pero como que era para mí una costumbre como siempre correr y así, o por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando llegaba del kinder, pues ustedes saben que en el kinder siempre te enseñan como canciones y así, ¿no? Entonces todos los días me pedía que le cantara algo diferente, o las Mm. canciones que ya me sabía, o si me había aprendido una canción nueva. O por ejemplo me decía que me iba a enseñar a contar y le tenía que dar besos y a iba yo contando y Oh. así aprendí a contar. Y se me viene a la mente otro recuerdo que para mí es divertidísimo, una joya, no sé para ustedes escuchando lo que les parezca. Yo me acuerdo que en Kinder, no sé por qué, pero nos hicieron, yo me imagino que todas las entrevistas que hacen pues para resguardar la seguridad de los niños, me acuerdo que decían, ¿qué haces cuando estás con tu papá o con tus hermanos, no? Y yo Mm. decía, le dije, mi papá nos tortura. Ajá. Y en el kinder llamaron a mis papás y dijeron, oigan, ¿por qué? Pero nosotros le decíamos tortura a hacernos cosquillas, porque era como así, pues saben cómo es que te hagan cosquillas, o sea, es muy padre, pero a la vez es como, ¿no? O sea, no Muy, sé cómo ajá. explicarlo, y nosotros le decíamos la tortura. Entonces, pues así mi papá llegaba y daba la tortura y pues nos hacía cosquillas, ¿no? Y un día en el kinder que mandaron a llamar a mis papás, porque pues yo les dije que mi papá nos hacía la tortura. Y ya mis papás les tuvieron que explicar qué era eso. Y pues no recuerdo, por lo que me platican ellos, igual como que me pasaron a mí a decir, oye, ¿qué es la tortura? Le dije, pues mi papá me hace cosquillas. Y ya, o sea, pero fue un problemón, mandaron a llamar a mis papás, pues, más bien a mis papás, pero mi papá era el que lo hacía. Y para mí es algo muy divertido, una anécdota muy padre. Sí, bueno, sí, me imagino que sí. Pues sí, o sea, no sé, yo de chiquita como que, o sea, sí, tengo recuerdos muy bonitos de mi papá, como que siempre estábamos juntos, siempre que así, porque yo, o sea, recuerdo que tanto en kinder como en primaria siempre te ponían como, pues igual, como tipo entrevistas, no sé, y te ponían así como, ¿quién es tu persona favorita? O así, y para mí siempre era como, ay, mi papá es mi persona favorita, sentía que no éramos iguales, porque yo siempre fui muy de no querer ensuciarme, de no querer jugar y así, pero yo quería ser como él. Entonces, por ejemplo, si a él le gusta mucho el fútbol americano, pues yo me ponía sus camisas de fútbol americano o le pedía que me comprara. Y a pesar de que yo no le entendía y probablemente nada más me la pasaba hablando, pues yo estaba ahí con él o veía los partidos con él. O sea, sí quería como, o sea, sé que tal vez él lo veía como algo tierno, pero para mí era como, ay, yo quiero decirle que hicieron un touchdown para que él diga, ay, sí sabe y le guste y sepa que yo estoy aquí divirtiéndome con él, ¿no? Entonces, como, o sea, igual, por ejemplo, a nadie le gustaba cenar pesado y a nosotros dos sí. Entonces siempre era como irnos por unos tacos o cositas así. Creo que sobre todo como que en comida compartíamos como gustos muy similares. Ya que tocas el tema así como de deportes, pues no sé si para el caso de muchos sea así, pero en el mío sí lo fue. O sea, yo soy muy fanático del fútbol, pero en gran parte gracias a mi papá. O sea, yo con él juego desde muy pequeño. Mi papá pues, le va a Pumas. Bueno, desde que yo nací, desde toda mi existencia, sé que mi papá le ha ido a Pumas y sé que desde pequeño le ha ido a Pumas. Entonces, pues para mí, o sea, desde pequeñito, igual fue, es como, pues, le voy a Pumas porque mi Mi papá le papá le va va a al Pumas. Pumas. Ya después, pues realmente caí en esa maldición de irle a Pumas. Y pues para mí es muy bonito, igual tengo recuerdos de que la primera vez que nos llevó a un estadio, mi papá, sí me acuerdo, tengo el recuerdo de esa foto perfectamente de que estamos mi papá, creo que un tío, mi hermano Leo y yo, así de que, o sea, yo traigo un gorrito de Pumas, así, o sea, es muy bonito. Y pues sí, o sea, ya ir partidos con él, ya cuando pues ya yo tenía una edad suficiente para jugar como con los adultos, ¿no? En la categoría pues de fútbol libre, así donde juegan todos, pues ya era como mi compañero, así, y él me enseñó bastante. Igual para mí era muy padre ir a ver los partidos, porque mi papá siempre toda la vida le ha gustado jugar, y era muy padre de Y que juega ir a bien, ¿eh? verlo a jugar. Y tengo un recuerdo bueno y malo, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que un día que lo fui a ver jugar, ya saben, ¿no? Los típicos partidos a las 11 de la noche que las mujeres no creen que existen.
Ya, a la mala me tuve que enterar que sí existían. Yo fui con él, porque a mí me gusta, a mi hermano Leo en ese entonces le gustaba mucho, y no sé si mi hermanito, el más pequeño, ya había nacido, creo que no, o estaba de meses. Y nos tocó el temblor del 17, el que fue en la noche, no sé qué día fue del 2017, y yo estaba con él. Y yo estaba así de que llorando, ¿no? Porque a mí me dan, ya no tanto, pero bueno, sí, sí, la verdad sí me dan miedo los temblores, ya no tanto como antes, pero sí era como de, ay, Bueno, no, también no. no es que no te den tanto, sino que ya como que ves las cosas más adulto, ¿no? Y ya yo estaba con él y pues, o sea, me sentía seguro porque estaba con él. Pero también me puse triste porque dije, no inventes, mi hermanito y mis hermanitos y mi mamá están solos en la casa. Pero, o sea, tengo recuerdo de estar con él y, o sea, yo me sentía tranquilo porque estaba con él. Pero, o sea, sí, cosas. Sí, yo igual del fútbol, nunca consideré que yo le fuera a ningún equipo, ya siendo más grande, pero de chiquita yo era del Chorizo Power totalmente. Yo siempre le fui al Toluca. Ahorita la verdad es que o sea, le voy al Pumas más que nada por Glenn. Y- Por ella. no, o sea, y también pues ya saben, porque por mi espíritu, por mi raza hablará mi espíritu, también mucho tiene que ver eso. Pero, o sea, a mi papá no le encanta el fútbol soccer, a mi papá le encanta el fútbol americano específicamente, pero sé que hay una anécdota de que cuando empezó, pues, a estar con mi mamá o así, como ya saben, ¿no? La típica buleada entre de los demás cuñados que ya llevan tiempo y experiencia ahí, era como de, ¿a qué equipo le vas tú? Y dice mi papá que estaba jugando a Toluca y para él fue así como de, Toluca. Entonces, de ahí, a pesar de que o sea, sí es muy fanático, sí le gusta mucho y específicamente el Toluca le encanta. Para él sí es así de que de corazón y llegamos a ir muchas veces al estadio. Pues yo me acuerdo que veíamos los partidos juntos, me acuerdo cuando nos llevó al estadio, las playeras que me compraba, como, o sea, yo realmente nunca sabía cuándo jugaban, porque siento que tal vez, bueno, yo sé que hay niñas que sí les encantará, actualmente puedo decir que me gusta mucho el fútbol, pero yo creo que sí habrá niñas que de chiquitas les gusta y tienen la pasión y ven los partidos y todo. Para serles muy sincera, yo no les voy a decir, ay, sí, de chiquita yo lo veía y el jugador tal o así, o sea, no, ya sé de grande porque he investigado sobre el pasado, pero de chiquita yo no sabía cuándo jugaban, quién jugaba de qué, yo no sabía nada, solo sabía que mi papá o estaba muy contento o estaba muy triste. Y también se sabe que el Toluca tuvo mala racha mucho tiempo. Entonces yo sí de vez en cuando le decía así como de, ay, tu equipo que nunca gana, ay, qué aburrido, yo sí quiero irle a un equipo que sí gane. Digo, ahorita le voy a Pumas, pero pero era muy divertido como ver deportes y así. Aparte que a mi papá sí le gustaba o se interesaba mucho en conocer sobre todo los deportes. O sea, las Olimpiadas las veíamos juntos, los mundiales, hablando de que ahorita hay un mundial. Veía mucho la Fórmula Uno, a mi papá le gustaba mucho la Fórmula Uno. Creo que lo único que no le gustaba era el béisbol, pero de ahí en fuera todo a mi papá le gustaba mucho y se interesaba mucho en conocer sobre como los jugadores y así. Sí, bueno, mi papá sí ha sido más como team fútbol. O sea, sí. No sé, yo creo que, o sea, sí sabe de los demás deportes, porque no sé si. O sea, ya saben que en esa época, pues, no sé qué, de los 90 80, pues era más de salir a la calle, o sea, ser callejero, saber, ser bueno en todo, saberle a todo. Y pues yo creo que mi papá es así porque, o sea, hagan de cuenta que, o sea, porque todavía a mi papá le gusta jugar así, o sea, con nosotros. Trae O sea, condición el todavía suegro. puede, vaya, se puede decirlo. O sea, de que jugamos básquet y saca las típicas de Adam Sandler, ¿no? Así de que los típicos, o sea, que tú lo ves y este juega como señor, no sé cómo decirlo, así de que juega tranquilo, pero de repente saca las chulas, ¿no? Y por ejemplo, también hemos ido al billar con mi papá Ay, y, o sí. sea, él dice que en su época preparatoriana y así, jugaba muchísimo billar y que desde, o sea, que, no sé, pónganle, eso fue en la prepa y que no había jugado hasta con nosotros como 15 20 años después y juega contra nosotros y nos mete así una paliza histórica, o sea, no sé cómo no pierde el truco o la maña. Sí, es buenísimo. A mí, yo no me atrevo a jugar billar con mi suegro porque es muy bueno jugando billar. La verdad es que siento que hay recuerdos muy como padres de infancia. No manches, yo tengo un millón de recuerdos. Así, por ejemplo, no sé si conozcan las pizzas food. Es que dije, no sé si podíamos decir la marca, pero pues las pizzas food las venden en cualquier súper, son pizzas de microondas. Hoy en día las pruebo y sé que no saben deliciosas, pero les juro que para mí era una joya cuando estaba chiquita. O sea, ir al súper para mí era que me compraran mi pizza food, mis Pringles y no sé, algún juguito o así, porque yo sí fui una niña de papá, yo sí fui la princesa y la consentida de papá y una odiosa de lo peor, porque para mí era, ay, mi papá y mi papá este y mi papá el otro.
Entonces, todo lo que yo quisiera en el súper, todo lo que yo agarrara era un sí, mi amor, sí, agárralo, sí esto, sí el otro, sí aquello. Incluso, o sea, muchas veces era así de quitarle a él cosas y él jamás me decía como, ay, no, o así, o sea, o si yo le decía un día quiero ir por tacos, íbamos por tacos porque yo quería y cosas así. Entonces, como que quisiera que algún día me volviera a saber una pizza tan rica como me sabían esas Mm, pizzas porque genuinamente era un recuerdo muy bonito. sí, creo que sí. Yo otra cosa que se me viene a la mente es que no sé ustedes qué piensen, pero no sé si sea así o solo es en mi caso, pero mi papá se me figura mucho al Ludovico, no sé, al personaje de Eugenio Derbez, así se me hace chistoso, o sea, no sé si yo heredé eso de mi papá, porque a mí, o sea, no es que busque hacer reír a la gente, pero siento que, ¿sabes? Lo bonito de la vida es reír, y mi papá también es muy así de, y siento que, bueno, también mis tíos, incluyendo, bueno, a mis tíos y también mi papá, son buenísimos contando chistes a mi gusto, o sea, a mi gusto creo que son top 3 de las mejores personas que yo he escuchado contando chistes. Y no sé si es algo que yo busqué copiar de pequeño en él y ahorita ya se me quedó, o yo me imagino que sí, pero no sé, siento que en esa parte también me parezco. Y no sé, también se me figuró mucho a Ludovico en los partidos, así, está muy tranquilo y con, no, referí o árbitro, o sea, se me hace igualito a Ludovico, o sea, también mi mamá Federica, ¿no? Pero estamos hablando de los padres. Sí, sí, de hecho sí, tu papá es como... Aparte no sé, o sea, mi papá nunca fue tanto de chistes específicamente, mi papá más bien como que era mucho de hacerle burla a la gente o de como darles un apodo o así. O sea, yo me acuerdo que tenía una amiga en la primaria y le decía la dientes o la coneja, o sea, o sea, así como que era mucho de buscarle apodos a la gente y también se me hacía una persona muy divertida. O sea, no sé, tiene una risa muy contagiosa como que se me hace imposible no reírme cuando él se ríe. Yo creo que sí lo tomaste mucho de tu papá. Y es que la verdad, yo jamás había conocido una familia que tuviera tanta creatividad para contar chistes en el momento en el que yo menos me esperaría. Y no por un mal momento, sino que ellos genuinamente estás comiendo y te dicen, ¿pero qué le dijo no sé quién a no sé qué, no? Y ¿sabías qué pasa cuando es así? Es como mucho de ponerte como, no sé, ¿sabes por qué no puedes mover este dedo? Y es como, porque es mi dedo, o sea, cosas así, ¿no? Como chistes No, que yo pueden sí. sonar bobos, pero que sí te alegran el día. Yo la verdad considero que mi papá también tiene su chiste, tiene su magia. Y no sé, o sea, ya siendo más grande, Bueno, te acabas de contar, se me ocurrió de otra cosa. pues no sé, igual como muy unidos, ¿no? Como, o sea, con mucha confianza yo, o sea, llegué a un día en el que yo me sentía muy mal, como que sentía que me podía ser muy sincera con él. O sea, creo que es con las únicas personas con las que yo he sentido que puedo ser totalmente yo sin miedo como a que me juzgue. O sea, podía decir cualquier pensamiento que yo tuviera y podía él estar de acuerdo o no conmigo, pero nunca me sentía realmente juzgada, me sentía muy escuchada. Entonces, así como que en las noches que yo bajaba y como que me sentía tal vez triste o así y estaba con él, pues como que sentía que me aliviaba mucho como poder, sí, como platicar con él. Sí, hablando de otra cosa, o sea, ustedes de aquí lo que no saben es que yo conocí antes al papá de Sofi que a Sofi, porque el señor, el papá de Sofi, iba al gimnasio donde yo iba. Ah, porque mi papá es un gym rat, ¿eh? Sí, Entonces, y está sí, fuertísimo mi ese papá. señor. O sea, hagan de cuenta, pues ya saben que al gym, pues yo iba a entrenar, ¿no? Y el señor también. Y ya un día, pues el señor, la verdad, está muy fuerte para su edad, tiene mucha musculatura y carga mucho, ¿no? Y un día me dijo así como, me dice, güero, ¿no? Me dijo, oye, güero, ¿me puedes ayudar? Así, o sea, yo sin conocerlo, él tampoco a mí, nada más estábamos los dos en el gym. Y le dije, ah, sí. Y ya lo empecé a ayudar y así era, ¿no? De que la típica que nos veíamos, lo saludaba, él me ayudaba, yo lo ayudaba. Y un día bueno, empezó a ir con un chavo y yo dije, ¿quién será? Y yo no sabía quién era. Y ya luego me enteré que era el hermano de Sofi. Y un día estábamos en el gimnasio, no sé si esto ya lo contamos en el primer episodio de cómo nos conocimos así, pero yo un día vi a Sofi y dije, o sea, estaba Sofi, yo ya le estaba echando como el ojo y así, y yo vi que empezó a platicar con ese señor. Dije, ¿por qué estará platicando con el señor? Dije, no, dije, Aparte mi le papá y yo no nos, gusta, que dije, es su sugar daddy. no, mi papá y yo no nos parecemos tanto físicamente, entonces como que también por Y eso no. ya los veo, bueno, más bien no, y yo estaba como jugueteándole a Sofi, y ya, hasta, o sea, saludé al señor, yo vi que ella estaba cerquita de él, y dije, ah, caray, dije, voy a echar radar aquí, y nada más pasé como a saludar al señor y a despedirme y así, y todavía cuando me fui, volteé, y como que le sonreía a Sofi, ¿no? Y ya yo en ese momento no sabía que tenían relación alguna, y cuéntales lo que pasó. Pues es que ese día, o sea, mi familia siempre ha ido al gym, todos hemos ido al gym, siempre, o sea, mis papás se conocieron en un gimnasio, mi papá siempre fue, mi mamá también,
y mis hermanos y respectivamente a nosotros nos metieron estando muy chicos. Digo, me salió un tiempo y regresé justamente cuando conocí a Glenn, pero siempre hemos ido al gym. Entonces, yo me acuerdo que ese día, pues yo, fue como de los únicos días que se me ocurrió ir a entrenar con mi papá porque yo entrenaba con mis amigas. Porque aparte mi papá me decía, no, pues tú tienes que hacer, porque aparte el señor sabe, o sea, trabajó también como coach No. mucho tiempo, entonces me decía, no, pues tú tienes que hacer esto y esto, ¿no? Entonces ese día me acuerdo que me dijo, ya me había dicho, tú Ajá. conoces a un güero y No, espérame, así. antes de que ¿qué te dijo cuando entraste al gym? Dijo, seguramente te van a... Ah, lo primero que le dijo al coach, porque mi papá o era creo mejor amigo del coach, le dijo, a ti te van a tirar el perro un buen y yo no quiero porque aquí hay puro güey loco. Y le dijo al coach, te encargo mucho que no dejes que nadie se le acerque, no quiero que nadie le hable, quiero que venga, porque yo en ese tiempo estaba pasando por un momento complicado, entonces dijo, yo quiero que aquí venga y se distraiga y saque como todo lo que tenga que sacar. Entonces cuando te me quedaste viendo, yo me acuerdo que mi papá me dijo como, o sea, ya me había dicho, ¿conoces a un güero así? Y yo, no, pues sí, está muy guapo, no sé qué, no, sí, es un buen niño, no sé qué. Entonces ese día me dijo, no sabe que soy tu papá, ¿verdad? Y le dije, yo creo que no. Me dijo, es que vi, o sea, no te deja de ver, está siendo muy descarado, o sea, mi papá lo sintió como un ataque personal, me dijo, o sea, no impongo respeto, porque no lo habrá ni fingido tantito, ¿no? Creo que ya cuando te dije que era mi papá, ya creo que ya ni lo quisiste volver a voltear a ver a los ojos, porque sí fue como, qué vergüenza. Y mi papá sí me dijo así como, no, hija, mira, o sea, la verdad, te agarraste al mejor que te pudiste haber agarrado, ese niño es muy tranquilo, yo no lo he visto con nadie más y yo lo que quiero es que te cuiden y no sé qué, ¿no? Entonces ya para mi papá pues fue como, lo aprobó, pero yo sí me acuerdo que fue como muy, es que mi papá yo siento que sí da miedo, porque sí se ve fuerte, o sea, digo, no es muy alto, pero sí se ve fuerte y como tiene su cara como de enojado siempre, no sabe, el típico papá, ¿no? Como un poco calvo y que se ve como con cara de enojado. Pero aún así, para mí es una persona muy divertida, para mí es una persona muy inteligente, muy observadora también. Creo que mi papá es el tipo de personas que se pone una meta, va por ella y no se cansa hasta que la cumple. Yo le agradezco muchas cosas a mi papá y una de ellas es que cada que yo tenía el sueño de hacer algo, lo que sea, chicos, mi papá era, sí, voy y te lo compro. Cuando quise aprender a pintar y así, porque me gusta mucho pintar, tanto en lienzo como en otras cositas, calcar cosas y pintarlas, fue y me compró un paquete de pinturas, me compró un paquete de pinceles, quise aprender a poner uñas y me fue a comprar todo. Cada que yo quería aprender a hacer algo, él era como, sí, no te preocupes. Y como llegué a pasar cositas medio feas, mi papá siempre fue ven y puedes contar conmigo y aquí puedes estar y tú siempre vas a ser mi niña y siempre me intentaba hacer reír cuando lloraba, como que siento que se ponía nervioso y no sabía cómo reaccionar, pero me intentaba hacer reír mucho cuando yo estaba triste. Sí, pues yo, o sea, mi papá, pues mucho, yo no sé, bueno, más bien, o sea, mi papá también es alguien muy inteligente, buenísimo en las matemáticas, y, o sea, no me quiero echar flores, pero pues muchos dicen que yo también, y pues muchos me dicen que lo saqué de mi papá, o sea, que, bueno, no sé, saben, no sé, creo que hay estudios que dicen que la inteligencia la sacas de la mamá o así, pero mi mamá siempre me hace burla, ¿no? Me dijo, no, todo de tu papá sacaste de las matemáticas, y luego de repente me dice, no, sí lo sacaste de mí, entonces me hace algo muy chistoso, y bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, pero dicen que yo me parezco muchísimo a mi papá físicamente. O sea que, bueno, sí tengo ciertos modismos como él. Yo siento que bailo igual que él, porque aunque él saca Sí, pasos muy le padres, hace la... Ajá. y dicen que tengo ciertos modismos igual que él. Eso sí lo comparto, pero muchos dicen que físicamente me parezco mucho y que yo a mi edad, más bien mi papá a mi edad, yo estaba igualito a él. Sí, yo antes no lo pensaba porque siento que cuando ves así al papá de Glenn y a Glenn, yo siento que se parece más el hermano que sigue de Glenn a su papá. Siento que en los ojos y cositas así siento que son más parecidos. Pero en la manera de hablar, a veces como de expresarse o así se parecen mucho. Y en casa de tu abuelita paterna hay un cuadro donde su papá de Glenn trae un traje muy parecido a un traje que tiene Glenn. No creo que podamos poner aquí las fotos, pero hagan de cuenta que Glenn es mi suegro totalmente, o sea, es igualito a él. O sea, yo creo que más bien si le quitas la barba a mi suegro, porque mi suegro tiene barba, y tiene una barba muy cerrada, de hecho, o sea, tiene una buena barba mi suegro. Siento que si lo rasuras, siento que sí son igualitos, y te pones una gorra, siento que tal vez sí podrían ser Sí, no sé por como qué a mi papá le gustan igualitos. mucho las gorras. Como que es muy igual de papá, ¿no? Usar gorras. Fíjate que a mi papá no le gustaba porque decía que le apretaba la cabeza, pero sí como que era mucho de vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, como para no peinarse, no sé. O sea, era una de dos, o el peinado con gel
o traer así su gorrita, ¿no? Como que una vez se compró un Sí. gorrito aesthetic según él y se veía muy chistoso. Y eso sí me acuerdo, o sea, para mí, yo siempre recuerdo que mi papá traía gorra, porque sí le gustan bastante. Me acuerdo de hacer el típico dibujo de la familia en primaria y yo siempre le ponía gorra. Como que yo sabía que Oh, papá nos hacía, pues ya saben, ¿no? Palitos y bolitas. Y pero su capaz papá con yo su gorra de lado, chinito, ¿no? ajá, mi papá con su gorra, me acuerdo de eso bastante. Y, o sea, descríbeme a tu papá en 3 palabras. Inteligente, divertido, y responsable. Yo creo ¿Y tú? que el mío es dedicado, fuerte y igual, o sea, yo creo que como carismático, no sé, como muy... Siento que da mucho miedo, pero ya cuando te acercas y cuando Como que hablas todos los con papás, él ¿no? es como, sí, como muy divertido, muy, no sé, o sea, tengo muy buenos recuerdos de ese señor y yo sé que tú también de tu papá, o sea, quiero decir que yo quiero mucho a mi suegro es más una persona súper divertida. Cuando yo lo conocí me daba un miedo, o sea, a mí a veces me da un pánico mi suegro, no sé por qué, o sea, mi suegro siempre es así como de, ay, hola Sofía, así, pero como que Sí, luego digo, sí, mi papá tiene cara de enojón, pero es buena onda. Pero bueno, váyanos comentando aquí en la cajita de comentarios cómo es tu papá. Se parece a los nuestros. Tu papá también tiene todas estas cosas de señor, de comer cacahuates, lavarse los dientes a las 6 de la mañana y despertar a todos, usar gorra, ir al gym, o sea, platícanos todo en comentarios. sí, porque la verdad los papás son personas muy importantes. Y bueno, esperamos que tengas una buena relación con él. Y si no, pues siempre estará un abuelito, un amigo o un hermano. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en una emisión, transmisión más de su podcast favorito. Bye. Bye.